Y para hablar de la gloria de Dios es importante que conozcamos primero o que estemos conscientes de la santidad de Dios. Hemos cantado: sea la gloria, el honor, la alabanza y poder al que reina por los siglos, su nombre santo es. Y hay mil ejemplos en la palabra, hermanos, donde vemos la manifestación de la gloria de Dios a través de una columna de nube y de fuego, guiando a su pueblo cuando los sacó del desierto. Luego vemos su presencia sobre el tabernáculo, sobre el arca del pacto, siempre reflejando la presencia de Dios. Pero también lo vemos en conversiones milagrosas, como han sido las de Pablo. Aún vemos la vida de Zaqueo, cómo fue confrontado, tuvo ese encuentro y se arrepintió de sus pecados, y dice en la palabra: hoy ha venido la salvación a esta casa. La gloria de Dios llenó su casa y produjo ese cambio en él. Y no vamos a poder entenderla en su magnitud mientras nosotros mismos no seamos confrontados por su santidad. Y vamos a ver a Isaías, que fue uno de los más grandes profetas. Sabemos que él fue asesor de importantes reyes durante 4 reinados. Uno de ellos, el del rey Usías, que empezó a reinar a los 16 años y dice que reinó por 52 años. Y dice la palabra que Usías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, igual que su padre Amasías. Y él perseveró en buscar a Dios. ¿Y cómo vemos, cómo se pueden ver las consecuencias? Porque Dios lo bendijo, lo prosperó, le dio la victoria delante de sus enemigos. Él era un estadista experto y realmente el Señor lo bendecía en la ganadería, en la agricultura, en obras sanitarias. Fue un rey muy, muy conocido por eso y muy amado por su pueblo. Y todo le iba muy bien, tan bien que se ensoberbeció y traspasó los límites que le habían impuesto. Y como por ejemplo quemar incienso en el templo. Eso era algo que no le correspondía a él. Esa era una labor estrictamente de los sacerdotes. Y cómo se ve que ya a partir de este tiempo él empieza a perder la sensibilidad. Y esto le molestó mucho al Señor. Y fue muy drástico. Le envió una enfermedad muy horrible, que es la lepra. Y sabemos que eso a Isaías, que estuvo con él durante tanto tiempo, tuvo que haberle afectado mucho. Por otro lado, el pueblo era un pueblo que amaba a su rey. Y después de ver esto de acá, fue un pueblo que estaba devastado, desconsolado. Entonces Isaías va al templo delante del Señor a pedirle dirección, y el Señor se revela a él. En Isaías 6, del 1 al 3, podemos ver: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en esta visión, el Señor deja que Isaías vea que Él era el Rey Todopoderoso, que Él no había perdido su reino, que Él seguía sentado sobre su trono, no como Usías, que por lo que le sucedió, le vino esta lepra y fue desobediente con el Señor, y en ese momento ellos estaban sin rey, acéfalos. Así que fue una revelación muy linda, porque él le mostró a Isaías que él era el rey de reyes y que nada había cambiado y que él seguía en control absolutamente de todo. Él le mostró su gloria, pero antes de eso le reitera, como para que le quede bien claro. Le dice que no solamente era santo, sino que era 3 veces santo, y que su majestad y su gloria llenaban toda la tierra. Era tal el derroche de santidad ante la presencia de Dios que se dice que los mismos serafines cubrían sus rostros para porque ni siquiera ellos podían resistir ver la gloria de Dios.
Y hermanos, esta es la prioridad que tenemos que darle a la santidad de Dios, porque estamos ante un Dios todopoderoso, creador del cielo, de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Yo no sé si realmente todos podemos llegar a entender esta magnitud. Y les confieso que fui confrontada porque, bueno, vayamos a ver, ¿no? Porque realmente el Señor empieza como a escudriñar tu corazón y empieza a sacar todas esas cosas que hay y que uno tiene guardado cuando uno realmente se pone a cuentas con el Señor y uno le pide al Señor que le muestre en qué está mal. Y de verdad me sentí muy, pero muy mal. El Señor me mostró cómo muchas veces minimizo o tomo en poco su santidad, cómo manipulo las situaciones a mi favor, cómo siempre trato de justificarme y me asusta mucho pensar en lo fácil que puede ser desviarnos, como lo que le pasó a Uzías, que parecía que estaba en el centro de la voluntad del Señor. ¿Y en qué momento le pasó esto? Y tal vez nosotros podamos deslizarnos así también, tan rápidamente. En un instante, Uzías hizo descender la gloria de Dios. Y así comenzamos a pecar nosotros, hermanos, porque nuestros estándares comienzan a bajar, nos comenzamos a acostumbrar. Podemos decir, bueno, pero yo no soy ni un criminal ni un asaltante. Y comenzamos a minimizar nuestro pecado, que es evidente porque el Señor es tajante en su ley y en sus mandatos, qué debemos y qué no debemos hacer. Así que si nos desviamos es porque nosotros mismos queremos hacerlo o a sabiendas lo estamos haciendo, no es porque nos han sorprendido. Y vemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor nos dice claramente en su palabra, sed santos como yo soy santo, sed perfectos como yo. Y miren las consecuencias. Realmente es terrible cuando uno analiza esta vida, porque miren las consecuencias tan grandes de un hombre que estaba en ascenso y de pronto comenzó a ir en descenso. Era sabio, diestro, tenía el favor de Dios, hizo tanto en favor de su pueblo, pero ¿qué hizo? Transgredió esos límites. Podía ser muy rey, pero él no podía transgredir esos límites que el Señor le había puesto. Y nosotros no podemos pasar por encima de nuestras autoridades. Aún en la iglesia, dice la palabra, sujetaos a nuestros pastores y a toda autoridad, incluso humana. Pero muchas veces nosotros cruzamos ese límite. Y, hermanos, muchas veces confundimos porque tenemos confianza, digamos, con la pastora, entonces confundimos las cosas. Y creemos que de repente vamos a ser un poco los engreídos del Señor. Y Uzías cometió ese gran error. Él usurpó el trono, el lugar que Dios no le había dado. Y lo mismo que le pasó a Saúl. Cuando Samuel se demoró un poco, entonces él comenzó a adorar, incluso dicen que Saúl ya se había hecho un monumento de sí mismo. Entonces abiertamente desobedeció al Señor, no vamos a tocar ese punto, pero ya todos sabemos que él desobedeció al Señor. Y lo peor es que ni cuenta se dio. O sea, cuando viene el profeta a advertirle, ni cuenta. Pero ya el Señor lo había desechado. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, hermanos. Que no vayamos a deslizarnos. Y esto pasa cuando este tipo de cosas, volviendo a la comparación, esto pasa cuando uno pierde el respeto por el liderazgo que el Señor ha puesto, que está impuesto por Dios, y esto se vuelve como un 2 más 2, o sea, inmediatamente uno ve la consecuencia, la sentencia. A nosotros, hermanos, no nos compete cuestionar qué hace el pastorado, no nos compete ni cómo lo hace, ni por qué lo hace, que si dijeron así o que si hicieron así.
Si hay alguna falla, no tengan la menor duda que el Señor va a ser el primero que va a juzgar. Y volviendo a Isaías, miren cómo se sentía este gran profeta al encontrarse ante la santidad de Dios. Y dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él pensaba que después de haber visto a Dios no iba a resistir. Era demasiado para él, pero Dios le responde mandando a uno de sus serafines con un carbón encendido para tocar su boca, quitar su culpa y purificarlo. Esa culpa que él tenía fue reemplazada por perdón, por misericordia de parte de Dios. Y el gran problema que tenemos es que tomamos esa santidad muy a la ligera. Somos indiferentes, egoístas, arrogantes, honramos a Dios con nuestras bocas, pero nuestro corazón está lejos de Él. Ese temor de Él se vuelve una religiosidad, sobre todo cuando entramos a la iglesia. Todos somos piadosos, religiosos, pero ¿qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa con lo que vivimos afuera? Nos damos el lujo, hermanos, de ser irreverentes, de ser desobedientes, ¿no? Pero si realmente entendiéramos ante quién estamos, ante el Rey de Reyes verdaderamente, nos sentiríamos así de inmundos como Isaías. Y el temor de Dios es lo más importante en la vida de un cristiano. Es esa reverencia de poder reconocer su santidad, reconocer que estamos frente al Dios creador del cielo y de la tierra, reconocer su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Y una vez que reconozcamos esa santidad, recién vamos a poder experimentar y ver esa gloria de Dios que hemos visto y que vemos a lo largo de la palabra. Y no solamente eso, sino de hacerla una realidad en nuestras vidas, porque ese es el propósito. Y cuando el Señor liberó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, con mano poderosa, Él manifestó su gloria, nuevamente con esa columna de nube y de fuego por la noche, guiándolos, ¿no? Y para recordarles más que nada, porque eso era lo más importante, recordarles que Él estaba con ellos. No es que simplemente los había mandado al desierto. Y era su presencia misma. Y lo mismo en la construcción del tabernáculo que le encarga a Moisés y le da esas instrucciones precisas de cómo debía ser todo, todo lo que debía estar en un lugar, en el otro, ¿no? Y vemos el cuidado y el esmero que tuvo Moisés, y la palabra recalca y dice que Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Y en Éxodo 40, 34 y 35 vemos que dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo. O sea, la presencia de Él cubría el tabernáculo de reunión, y dice que la gloria llenó ese tabernáculo y no podía entrar Moisés ahí porque la nube estaba sobre Él y la gloria del Señor lo llenaba todo. Y ese tabernáculo reflejaba la santidad y la presencia de Dios. Y todo estaba tal cual Él, o sea, todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Estaba el lugar santo, que estaba el altar del incienso, el candelero, la mesa del pan, y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca, el propiciatorio, y lo dividía un velo, sabemos, ¿no? Que el único que podía pasar a ese lugar santísimo era el sacerdote una vez al año. Y ahora, hoy en día, somos nosotros los que tenemos que ser ese tabernáculo de Dios, que llevándose esa gloria, ese Shekinah, como se le llama, que es la morada, la presencia misma de Dios. Somos nosotros los llamados a llevar esa presencia de Dios. Pero volviendo a los lugares, había una diferencia marcada entre el lugar santo y el lugar santísimo, y al que solo entraba el sacerdote. Y es cuando el Señor Jesús muere, dice que se rasgó el velo del templo en dos, y ahí se abrió el acceso directo para todos los que
los que lo buscan realmente de corazón. El problema más grande es de que no todos pueden o quieren experimentar la gloria de Dios, porque hay muchos que están muy cómodos relacionándose con Dios desde el lugar santo y no quieren entrar a ese lugar santísimo. Ya no hay velo, pero ellos quieren igual mantener su distancia, quieren de lejitos nomás, ¿no? Porque ese velo, eso que nos separa, simboliza el pecado, el temor, la amargura, la flojera espiritual, la falta de compromiso y sobre todo el orgullo. Ese orgullo de nosotros, de tener más alto concepto de nosotros del que deberíamos tener. Eso es algo que, no sé si solamente a mí me sucede, pero yo creo que eso es un mal general. Nos ensoberbecemos. Y si realmente nos diéramos cuenta, diríamos, como Isaías, ¿no? Ay de mí, que soy inmundo de labios. Y no solamente de labios, de corazón, de mente, de manos, de pies, de todo. Y seríamos quebrantados. Y estaríamos desesperados por buscar el perdón de Dios. Hermanos, el Señor quiere que quitemos todos los velos que nos separan de Él. Y me recordaba a los adolescentes, ¿no? Que ellos entran en una etapa como de que ellos levantan sus propios muros para alejarnos de ellos porque ya se sienten grandes, independientes y quieren llevar una vida independiente de nosotros, sin que nosotros opinemos, ¿no? Y ellos ponen sus límites para no ser juzgados. Y yo creo que es lo mismo con nosotros, es lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros queremos vivir un poco separados de Dios, un poco de lejitos nomás para no permitirle a Él que juzgue nuestro caminar. Y a veces vivimos una vida de apariencia. Nos llamamos cristianos, o sea, nos gusta llamarnos cristianos, hacemos lo mismo que hacen los cristianos, participamos de las mismas cosas que hacen los cristianos y nos conformamos con eso, nada más. No queremos ser confrontados, no queremos ser quebrantados, y eso es definitivamente lo que tiene que suceder en nuestras vidas para poder nosotros experimentar la gloria de Dios, ¿no? Como Job, que tuvo que ser quebrantado hasta lo último. Pero al final, cuando lo reconoció, le pudo decir, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, ese Shekinah es el mismo Señor Jesucristo. En Juan 1:14 vemos que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice que lleno de gracia y verdad. Es Dios con nosotros. Y en la resurrección de Lázaro, cuando Jesús le dice a Marta que quite la piedra del sepulcro, ella, incrédula, porque ya habían pasado 4 días de que había muerto su hermano, Jesús le responde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y no limitemos el poder de Dios. No pensemos que porque vemos que las cosas son de una manera, Dios no sea capaz de revertirla en cualquier situación que tengamos en nuestra vida, aunque todo sea adverso. Pero esa cercanía, esa gloria de Dios está reservada para sus hijos que verdaderamente le buscan en espíritu y en verdad. En Salmos 15, 1 y 2, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hermanos, Dios es severo. Podemos ver, ¿no? En muchos ejemplos en la palabra. Pero Él es severo con los que toman sus cosas a la ligera. Así como castigó a los 2 hijos de Aarón por quemar un fuego extraño, los fulminó con fuego. Porque lo hicieron de una manera irreverente. No le dieron. Ellos eran los sacerdotes, eran parte del sacerdocio. Y sin embargo, lo tomaron en poco. Y como le pasó al rey Usías también, estamos viendo que se ensoberbeció de tantas cosas. Y tenemos que tener ese respeto a todas las cosas de Dios que son santas y sagradas. Y vamos a ver ahora un ejemplo de alguien
que sí valoró y respetó esa santidad del Señor. Y en 2 de Samuel 6, 11 y 12, dice, el arca de Jehová, también símbolo de la presencia de Dios, se quedó en casa de Obed-edom el geteo durante 3 meses. Y Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Rápidamente él actuó. Y Obed-edom era un siervo de buen testimonio, que amaba al Señor y que por llevar la presencia de Dios a su casa, vemos cómo Dios lo bendijo, no solamente a él, bendijo a su descendencia. Ellos después alababan, servían en el templo, ¿no? en las puertas, toda su familia. Y esta es una historia corta, hermanos, pero realmente poderosa porque nos enseña cómo cuando nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestras casas, cómo el Señor nos bendice. Aunque no veamos muchas cosas, tenemos que tener la certeza de que el Señor ya está obrando. Y David mismo decide llevar pues nuevamente a regresar a Jerusalén el arca. Y vemos que Obed-edom se queda, pero él decidió hacer de su casa un altar de adoración para Dios. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso, hermanos? ¿Cuántos de nosotros? En 3 meses que estuvo el arca, recibió las bendiciones que nunca imaginó él. Fue bienaventurado. Dice la palabra que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Contrariamente vemos en 1 Samuel 7 que esta misma arca estuvo antes en la casa del levita Abinadab. Estuvo ahí durante 20 años. Y habla la Biblia algo de que, digamos, hizo algún impacto, o sea, pasó algo en esos 20 años. No dice nada, no registra nada. Más bien, seguramente todo el tiempo que estaba ahí, él ya se sentía pues que era el levita, ¿no? Y tal vez se volvió como un mueblecito más de la casa. Pasaban y como si nada, era una silla, ¿no? O una mesa. Y verdaderamente qué peligroso puede ser esto, porque ellos no le dieron a Abinadab ni nadie en su casa, porque me imagino que sus hijos verían lo mismo que él hacía, y no le dieron esa preeminencia, ese lugar que le corresponde al Señor. Perdieron la reverencia y a mí esto me habla de tibieza en el corazón, ¿no? Y a veces podemos estar fuego por las cosas de Dios, pero después ya pasó, ya recibimos nuestra bendición, nos sanó el Señor, nos consiguió el trabajo, qué sé yo, y se vuelve una costumbre, una monotonía acercarnos. O nos levantamos, sabemos que tenemos que orar en ese momento, ya patatín, patatán, y así, de corto. En ningún momento vemos nada importante que sucedió en la casa de Abinadab. Más bien, cuando vemos que cuando David fue a buscar el arca a la casa de Abinadab para llevarla a Jerusalén, mientras la transportaban, sabemos que su hijo Usa se acercó ya para tocarla porque se estaba cayendo y la tocó y inmediatamente murió. ¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas, por más que parezca que estamos haciendo cosas que son en beneficio de, no, son específicas los mandatos del Señor y no debía tocarla. Y no podemos caer en esa condición, no podemos perder la brújula y dejar de valorar lo que realmente tiene importancia. Y a veces nos conformamos con llamarnos cristianos, con venir a la iglesia, con ofrendar, y creemos que con eso ya tenemos nuestra salvación garantizada. Pero en Hebreos 2, del 1 al 3 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No es cualquier cosa, más aún en estos tiempos malos en los que estamos viviendo. Como decía Salomón en Eclesiastés, decía, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. No esperemos que siga avanzando el tiempo. Y bueno, hermanos, para terminar, quería contarles de uno de los avivamientos más grandes que hemos visto, que se han visto en la iglesia cristiana, que se dio hace más de un siglo en una pequeña ciudad en Gales, en el Reino Unido. Deben haber escuchado. Ahí vivió un joven que se llamaba Evan Roberts y que venía de una familia humilde pero muy devota. Y desde que él era jovencito, él sintió un llamado muy, muy fuerte por la oración, por la predicación, y eso fue aumentando. Tenía solo 13 años, pero él tenía un fervor impresionante. Y dice que un día, mientras oraba, tuvo una visión que decía que vio una multitud de personas que necesitaban desesperadamente del amor de Dios, y él sintió el llamado de predicarles y hacerles saber que el Señor los amaba y que el Señor tenía perdón para ellos. Sobre todo, hacerles saber que Él era el único que los podía salvar, que podía darles esa salvación que nadie más les podría dar. Y bueno, el mensaje fue muy simple porque él no era ni muy letrado, ¿no? Pero la gente comenzó a responder, comenzó a ir a las reuniones, comenzaron a arrepentirse de sus pecados, comenzaron a cambiar sus vidas. Y dice que esta noticia de ese avivamiento en Gales comenzó a correr, a circular, pero por todo el mundo, ¿no? Y en cada reunión a los que venían de todo el mundo, dice que la gente dóciles iban, pasaban adelante, se arrepentían. Y los milagros no tardaron. Dice que la gente enferma comenzó a sanar, los alcohólicos, drogadictos también dejaron sus adicciones, eran liberados. Dice que tuvieron que cerrar los bares porque no tenían público. Igualmente las comisarías, ¿no? Había bajado de tal manera el índice de delincuencia, ¿no? Que realmente ya los sitios estaban desolados. Incluso dice que cerraban los eventos deportivos, hasta los salones de belleza, los sitios de las tiendas, todo, ¿no? Y a él venían todos, ¿no? Los enfermos, los que estaban abatidos. Dice que también tuvieron que suspender las labores, bueno, no es que tuvieron, sino que los mismos jefes decidían darles el tiempo libre a sus empleados para que fueran a escuchar la palabra, porque sabían que eso iba a redundar en beneficio de ellos mismos, ¿no? Del negocio. Y hay una anécdota un poco graciosa que es de la conversión de unos mineros que también fueron transformados. Y dice que ellos, como mineros rudos, ¿no? Tuvieron que reeducar a sus caballos, porque los caballos estaban acostumbrados que los traten con palabras soeces, con groserías, para que hicieran caso, ¿no? Entonces ellos, como el Señor ya los había transformado aún su propio lenguaje, entonces ellos tuvieron que reeducar, volverles a enseñar a los caballos con las nuevas palabras, ¿no? Y bueno, las iglesias seguían llenándose y miles de personas entregaron sus vidas. Y dice que fue un avivamiento que duró meses. ¿Ya? Y este ha sido uno de los más grandes movimientos que han habido. Y aunque ya pasó más de un siglo, hermanos, el legado que ellos nos dejaron ha sido un ejemplo y es una fuente de inspiración, o debe ser una fuente de inspiración para nosotros ahora, para nosotros los cristianos en todo el mundo. Porque realmente es increíble y milagroso ver cómo por una vida obediente al Señor, con pasión por la oración, por las cosas del Señor, tuvo un impacto tan poderoso en los demás. Como dice en la palabra, dice, atráeme y en pos de ti correremos. Y este joven fue atraído por el Señor y como consecuencia vinieron el resto. Y
esta historia tiene que animarnos a que tomemos esa posta, no que seamos indiferentes, y procurar que nuestras vidas puedan influenciar a los demás. ¿Cómo sería el mundo si hubieran más Evan Roberts? ¿Cómo sería nuestro Perú? Basta prender las noticias. Imagínense, está sucediendo todo, absolutamente todo lo contrario. Creo que ya no hay ni lugares ni en las comisarías ni en las cárceles para albergar a tanto delincuente, a tanto criminal, a tanto pecador. Y dicen que para este chico la oración era tan prioritaria que muchas veces ni se acordaba ni de comer ni de dormir. Y la gente lo veía. Más bien para él, su alimento era estar en la presencia de Dios, su descanso era estar en la presencia de Dios. Y ya para terminar, hay muchos testimonios sobre este avivamiento. Y les cuento uno más. Y es el testimonio del mayor Russell del Ejército de Salvación, que se enteró por su esposa que había este avivamiento. Y fue más por curiosidad, porque aprovechó que tenía un fin de semana libre para ir para allá. Y quedó asombrado y perplejo cuando escuchó a este jovencito, que no paraba de orar, de predicar, de alabar, y terminaba una cosa y continuaba con otra, horas de horas, sin cansarse. Y estaba tan maravillado que el domingo que le tocaba regresar, decidió quedarse al servicio del domingo en la noche y dijo, igual ya voy a tener problemas con el general, dijo así, pero ya, me quedo. Finalmente él regresa y lo primero que hace el general es increparle, ¿no? Y le dice, ¿dónde estuviste? Y él le responde, en el cielo, mi general, le dice. El Espíritu de Dios está en un hombre del país de Gales, en el país de Gales, un joven casi sin educación. Él no fue al colegio del Ejército de Salvación, pero Dios está sobre él. Dios mío, él tenía solo 26 años de edad y oró durante 13 años. Y el general rápidamente le dice, hábleme de eso. Y él le dijo, usted no se imagina cómo está ocurriendo todo, no se imagina cómo Dios está obrando en ese lugar y en todas esas vidas que se acercan a él. Y el general le dice, ¿te acuerdas, Russell, en el principio? Le dijo, en los primeros días del Ejército de Salvación, fue exactamente de esta manera, esto ya sucedió antes, fue así. La gloria del Señor descendió. Nosotros tenemos que volver a la gloria del Señor. Si pueden pasar los músicos, por favor. Y esto es lo que nosotros tenemos que nuestro sentir hoy día sea ese. Tenemos que hacer volver la gloria del Señor. Aquí es posible. El Señor no ha cambiado, somos nosotros. El Señor es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y, hermanos, si queremos experimentar la gloria de Dios, tenemos que volver a nuestro primer amor. Tenemos que reconocer que hemos dejado nuestro primer amor. Yo les pido a cada uno que recuerden cómo fue cuando recién el Señor tocó sus vidas. No podíamos pensar en otra cosa más que en Él. Solamente queríamos leer su palabra, solamente queríamos orar, queríamos tener ese tiempo de amores con nuestro Rey, con nuestro esposo, con nuestro amado. ¿Y cómo estamos ahora? Tenemos que volver, hermanos, a valorarlo, a entregarle a Él nuestras primicias. ¿Podemos ver la gloria de Dios? Y ahora les pregunto, ¿queremos ver la gloria de Dios? ¿O queremos quedarnos en el lugar santo, nomás nos conformamos ahí? ¿Podemos entender que estamos hechos para darle la gloria a Dios? Y analicemos qué tipos de usías están o pueden interferir en nuestras vidas, qué velos están tapando o dividiendo nuestra intimidad con Dios. Nosotros somos llamados a reflejar su gloria,
o sea, su presencia misma. Donde nosotros vayamos, nosotros debemos ser esa luz. Esa luz que solamente se ve en los verdaderos hijos de Dios, no en los que te pueden impresionar con todo lo que, con cómo conocen la palabra o cuánto oran sin parar, oran precioso, a veces vemos, ¿no? Hermanos que oran de una manera, o grandes siervos de Dios que conocemos. Y después vemos lo fácil que ha sido, como un Usías que se deslizó en un momento. Y esa misma luz que alumbra nuestro camino debe ser vista por los demás. Y no hay mucho tiempo, hermanos. Vienen estos días malos, ya queda poco tiempo. Y tal vez nosotros seamos la última esperanza de los que necesitan ser rescatados. Yo le agregaría que necesitan desesperadamente ser rescatados. Porque las apariencias son una cosa, pero en el fondo de su corazón debe haber un vacío muy, pero muy grande sin Dios. Y quiero terminar con estos versículos que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti y sobre mí será vista su gloria. Amén. Es hora de levantarnos, hermanos.